Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Podríamos nosotros dedicar 4 horas escasas de tiempo que nos dan para un tema tan amplio a tratar sobre los dispositivos legales o la normatividad que rige para los alimentos en el Perú? Indudablemente que podríamos hacerlo. ¿Qué cosa es lo que tiene dispuesto el gobierno peruano como Estado para proteger la inocuidad de los alimentos, la calidad de los alimentos en general? Pero la pregunta que surge de inmediato es la siguiente: ¿nos interesa realmente a nosotros mirar cómo se está manejando la normatividad, el conjunto de normas, el conjunto de leyes, el conjunto de reglamentos, dispositivos que se dan para proteger solamente los alimentos dentro de nuestro país? Porque un dispositivo legal dado por el gobierno peruano, por el Ministerio de Salud, no tiene mayor alcance fuera de las fronteras del Perú. O sea, es un dispositivo legal solo para el Perú, rige dentro del Perú. Nosotros no podemos pretender que el gobierno peruano dé un dispositivo legal diciendo vamos a ver cómo deben ser o cuáles son las normas que rigen la elaboración, la manufactura de alimentos en Colombia o en el Ecuador o en ningún lado. Primero porque si nosotros miramos la cantidad de alimentos que le exportamos a cualquiera de nuestros países vecinos, es mínima. Hay un intercambio, así como nosotros les exportamos a ellos, también le compramos bastante a ellos. Chilenos y colombianos, los supermercados de nosotros están abarrotados de productos colombianos, de productos chilenos. Sin embargo, y les ruego que por favor pongan mucha atención a esto porque es concluyente, es definitivo. Sin embargo, cualquier compañía que nosotros vayamos a crear, implementar, montar en el Perú orientada a la fabricación de alimentos, y esos alimentos van a salir al extranjero, sobre todo van a ir a los mercados en los cuales nosotros podemos lograr los mejores precios para esos alimentos. Estamos hablando concretamente, vamos a ir a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, vamos a ir a la Unión Europea, etc. Entonces, indudablemente no podemos ceñirnos, no podemos regirnos por la normatividad vigente en el Perú. Si nosotros nos ciñéramos solamente a las leyes, a los reglamentos, a los dispositivos legales que establecen la forma como deben ser manufacturados los alimentos en el Perú, tendríamos un tremendo problema. El problema es que no podríamos entrar de ninguna manera a mercados de exportación. Entonces es al contrario. Y esto, estoy seguro que de una u otra manera los asistentes a este diplomado o están vinculados o piensan estar vinculados al aspecto alimentario, a la actividad de producción, distribución de alimentos. Si es así, entonces, aun cuando no nos guste como peruanos, aun cuando nosotros digamos como que se está lesionando nuestra soberanía nacional, tenemos que someternos a los dispositivos legales y a la normatividad alimentaria que rige en aquellos países a los cuales van a estar dirigidos nuestros productos. Dicho en forma simple, ¿cuál es la normatividad que pesa más para aplicación de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de manufactura, de implementación de HACCP, de implementación de un ISO 22000 para Estados Unidos o el resto del mundo, o un FSC 22000 con su
PAS 220 al lado para Europa, ¿qué es lo que pesa más, la normatividad de ellos o la normatividad de nosotros? La respuesta es obvia, no necesito ayudarlos, ustedes se dan cuenta perfectamente que es la normatividad de ellos la que rige. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque el dispositivo legal que vamos a conocer hoy día, los dispositivos legales que vamos a conocer hoy día, que nos rigen a nosotros acá, los tenemos que aplicar, son los de ellos, los que ellos dan eso. Y lógicamente no dicen, este dispositivo legal que doy yo en Estados Unidos rige para el Perú. No lo dice así, lo dice de una manera muy elegante. Dice, este dispositivo legal establece cuál es la normatividad para los fabricantes, almacenadores, transportadores, distribuidores de alimentos dentro de los Estados Unidos. Y en un solo rengloncito pone el resto y dice, y rige también para todas aquellas empresas o personas naturales o jurídicas que estén ubicadas en el extranjero, pero que van a elaborar alimentos que van a venir a ser consumidos dentro de los Estados Unidos. Ya estamos metidos. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos con esa normatividad? Muy sencillo, no nos dejan entrar el producto. No podemos entrar con nuestro producto a los Estados Unidos porque no estamos de acuerdo con la normatividad dada por ellos. Durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, ha sido el Food and Drugs Administration, la Administración para los Alimentos y los Medicamentos de los Estados Unidos, el FDA, la entidad que ha venido rigiendo esta normatividad para todos los países en los cuales elaboramos alimentos que van a ser consumidos dentro de los Estados Unidos y Canadá. El FDA. Canadá no tiene una autoridad específica en ese sentido. Entonces el FDA, con toda su reglamentación, funciona también para Canadá, para Alaska, que es un estado de los Estados Unidos, para Puerto Rico, que es otro estado de los Estados Unidos, para Hawái, que es otro estado de los Estados Unidos. Entonces rige para todos estos países, que es donde tradicionalmente hemos exportado nosotros nuestros alimentos. Repito, tradicionalmente han sido estos sitios, pero principalmente Estados Unidos, directamente Estados Unidos continental, el país que ha comprado mayoritariamente nuestras exportaciones alimentarias. Hasta antes de la crisis, con todo respeto, cultura general, la crisis se declaró en Estados Unidos en septiembre del 2008, siendo todavía presidente George Bush. Y hasta antes de la crisis, nosotros podríamos decir, sin equivocarnos, que las exportaciones de los productos alimentarios elaborados en el Perú tenían como destino en un 80 a 85% los Estados Unidos. El otro 15% estaba orientado un poco hacia Europa, muy poquito hacia Asia y casi nada a nuestros países vecinos. Con la crisis declarada oficialmente en octubre del 2008, ese panorama cambió totalmente, y cambió por una sencilla razón. Nuestro principal comprador, Estados Unidos y los otros estados que geográficamente no quedan pegados a él, pero que pertenecen a él, repito, Alaska, Hawái, Puerto Rico, al sentir el impacto de la crisis, han sentido un tremendo golpe en cuanto a su poder adquisitivo. Estados Unidos está en este momento viviendo la peor recesión de los últimos 4 siglos, de los últimos 3 siglos. Ellos han tenido ya una recesión anterior. Lo que les voy a decir a ustedes les podría parecer ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. La crisis anterior que tuvo Estados Unidos obligó a los norteamericanos a comer de olla común en Nueva York, a comer de olla común. Ustedes podrían pensar, está exagerando, o está mintiendo, o está inventando. No. Busquen crisis en los Estados Unidos en Google, y ahí les va a aparecer la crisis anterior a esta, en que Estados Unidos sintió, ellos le llaman la época de la recesión. La época de la recesión fue muy dura para ellos, pero era en ese momento un país de 180 millones de habitantes. Hoy día Estados Unidos es un país de 480 millones, de 450 millones. Entonces las situaciones han cambiado, la demanda alimentaria, la demanda de alimentos
que pues ha crecido exponencialmente y ellos no son capaces, a pesar de ser lo que son, porque a pesar de crisis y todo, siguen siendo una potencia, no son capaces, a pesar de que manejan toda esa ciencia, toda esa tecnología, toda esa aplicación tecnológica, no son capaces aún de autoabastecerse en cuanto a alimentos, dependen de nosotros. Entonces, Food and Drug Administration estableció o tomó a su cargo, sin que nadie se lo dijera, o sea, solamente a los gringos, pero para nosotros era una entidad más de los Estados Unidos, así como decir USDA. USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o como decir EPA, Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. El FDA era para nosotros una entidad más perteneciente al gobierno de los Estados Unidos. Esa raíz de que el HACCP, ustedes escucharon mi exposición anterior sobre el HACCP, esa raíz de que la NASA se empieza a preocupar seriamente por la calidad de los alimentos de los astronautas, que el HACCP aparece en escena. Y eso fue desarrollado por una compañía alimentaria, por una compañía que es la que se encargaba de preparar los alimentos para los astronautas, junto con los técnicos de NASA. Entonces, cuando esto sale a luz, HACCP, como lo dije en la reunión anterior que tuvimos, HACCP no era compulsivo, no era de cumplimiento obligatorio. Pasó el tiempo, y aquí quiero hacer una salvedad que no la mencioné en la anterior oportunidad, pero que vale la pena que lo mencionemos ahora para que nos quede bien claro. Pasa el tiempo y por ahí como unos 4 o 5 años después de que ya HACCP era aplicado para la fabricación o la elaboración de los alimentos para los astronautas, el Food and Drug Administration establece que el HACCP se volvió obligatorio para todas las plantas alimentarias dentro de los Estados Unidos. Obligatorio. HACCP para todos los que fabrican alimentos dentro de los Estados Unidos que van a ser consumidos públicamente. Y la pregunta, y es lo que yo no dije en la sesión de clase anterior, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo cambiar esta situación del Food and Drug Administration para decir, bueno, antes no era obligatorio, ahora se volvió obligatorio? Simplemente porque EPA, que es el Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, reportaba niveles de contaminación por encima de los límites permitidos por el ser humano dentro de los Estados Unidos. Y esos límites de contaminación que estaban siendo sobrepasados se daban básicamente en los 3 elementos constitutivos sobre los cuales se trabaja alimentos: tierra, o sea, el suelo; el agua, con lo que se riega el suelo; y el aire, que envuelve a todos los cultivos o a todas las crianzas, si es que estamos hablando en términos generales, no solamente de agricultura, sino estamos hablando de piscicultura, pesca, etcétera, etcétera. O sea, toda la gama de medios en los cuales podemos nosotros desarrollar alimentos o materias primas para alimentos. Dado que esos límites de contaminación se volvieron inmanejables para los Estados Unidos, entonces dice, ¿sabe qué? Vamos a tomarnos ciertas seguridades y vamos a hacer que los alimentos, todas las fábricas de alimentos dentro de los Estados Unidos apliquen HACCP. Lo volvió obligatorio. Para el año 1990, la preocupación de Estados Unidos se extendió a países como el nuestro, los cuales, por no haber industrialización masiva, ojo, fíjense la relación que estoy estableciendo entre por qué Estados Unidos sobrepasó los límites permisibles de contaminación en sus 3 elementos básicos: tierra, agua, aire, como resultado de la sobremasificación industrial. Si nosotros tuviéramos que ponernos a pensar quiénes son los irresponsables en el Perú que meten desagües industriales a los ríos y de esos ríos toma agua toda la gente que está río abajo, quiénes son los que meten relaves mineros a los ríos y envenenan todo el río hasta que desemboque en el mar. ¿Podríamos identificarlos en el Perú? Sí, con toda seguridad que podemos identificarlos, pero en un país
tan grande como Estados Unidos, es difícil identificarlos, y de hecho no había la intención expresa de identificarlos. Entonces todo el mundo comenzó a meter sus desagües. Yo he tenido oportunidad yo he vivido muchos años allá, entonces he tenido oportunidad de estar, varias oportunidades de ver lo que era el Mississippi cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, el río Mississippi, y de lo que es el Mississippi ahorita. Dan ganas de llorar, dan ganas de llorar, sí. Es decir, es increíble lo que el ser humano ha hecho con ese río. En ese río ya no hay pescadito, no hay ningún tipo de animalito. Es más, si algún animalito, un pajarito toma agüita de ahí, lo más probable es que sea difunto, se mata. Los niveles de contaminación son altísimos. Todas las industrias que están cercanas al río, y el río, pues, Mississippi nace arriba y viene a desembocar al Golfo de México, todas las industrias le meten todos sus desagües industriales al pobre Mississippi. Entonces, lógicamente, se dan cuenta ahí, pero muy bien, entonces ya no, nada con el Mississippi. Ojo, no puedes regar con agua del Mississippi. Ojo, cuidado con los terrenos agrícolas que están cercanos al Mississippi. Ojo, que con agua del Mississippi ya no puedes hacer crianza de langostinos en el estuario, ni de camarón de agua dulce río arriba, no, nada. El agua está contaminada. Ante esa situación es que Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, tomó la decisión de decirle a Food and Drugs: preocúpate porque la cosa se está poniendo fea. Entonces se volvió obligatorio en Estados Unidos. En 1990, Estados Unidos dice: a pesar de que esos países tercermundistas, desde los cuales nos viene un montón de alimentos, entre comillas, sanos, entre comillas, inocuos, entre comillas, inocentes, han comenzado a tener problemas. Y problemas de contaminación similares a los nuestros, pero que todavía no logran sobrepasar los límites establecidos por EPA. Sin embargo, sería bueno tomarnos nuestras seguridades, y establecieron en 1990 la obligación del HACCP para todos nosotros. Hasta ahí es la parte de la historia que de una manera o de otra manera fue explicada en la primera clase cuando nos tocó en este diplomado tratar el HACCP. Pero a partir de la época de la crisis, concretamente después de septiembre 11, los norteamericanos se dan cuenta concretamente de que no son tan intocables como ellos creían, de que no son tan invulnerables como ellos se imaginaban, de que no están tan bien protegidos como ellos creían que estaban. ¿Por qué? Porque se fija, un grupo pequeño de gente nos manda un avión que, pues, gracias a Dios no llegó a destruirnos el Pentágono, pero sí rompió un pedazo. Otro avión que iba directamente a la Casa Blanca, otro avión que iba al Congreso, 2 aviones a las torres. Ya ustedes saben lo que pasó con las torres. Entonces los gringos despertaron a una dura realidad. Fíjense todo el daño que nos puede hacer un pequeño grupo de personas fanáticas, indudablemente, enfermos mentales, pero un grupo pequeño. O sea que para que estas cosas nos ocurran, no necesitamos esperar que nos declare la guerra un vecino o que alguien un país nos haga la guerra, sino un fulano sin bandera o totalmente sin bandera. Los terroristas no tienen bandera. Nos ha hecho todo este daño. Entonces despertaron a una dura realidad. Esa dura realidad los llevó a tomar medidas de seguridad en todo sentido. Por primera vez los gringos se preocuparon de decir: oye, ¿quiénes están manejando la información de nuestro sistema defensivo? Comenzaron a analizar y ahí encontraron un montón de talibanes metidos ahí. ¿Quiénes manejan el centro de control de vuelo de NASA? Ahí había otro poco de talibanes. O sea que esta gente estaba enquistada, inmiscuida en un montón de puntos que eran claves para los Estados Unidos. Lógicamente los Estados Unidos no han hecho escándalo de eso, pero sí a todo el mundo lo han sacado. Hoy día todos son americanos. A raíz de eso, y esto es como un comentario nada más, como un comentario que puede ser comprobado,
hizo de que no solamente sacara a los de origen árabe, jordano, talibanes, etcétera, afganos, no más extranjeros. Ahí han salido un montón de paisanos nuestros. Sacaron a todos los latinoamericanos de todas las entidades en las cuales había manejo estratégico o manejo clave. Le digo, paisanos nuestros, amigos nuestros que trabajaban en puestos bien importantes en NASA, han sido retirados de NASA. Paisanos nuestros que trabajaban en puestos muy importantes, y aquí es donde voy directamente al grano, a lo que vamos a trabajar hoy día, ¿verdad? Los dispositivos legales que protegen hoy a los Estados Unidos, que trabajaban, por ejemplo, en los sistemas de protección del servicio de agua potable, el CEDALIP de Nueva York, se imaginan, ¿no? El CEDALIP de Los Ángeles. No olvidemos, Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada del mundo. Entonces los gringos comenzaron a decir, oye, ¿qué pasa si un fanático de estos que no le importa nada la vida, que se suicidan porque según ellos al toque se van al cielo, se llena los bolsillos de un veneno de alto efecto y se tira de cabeza al pozo que abastece a una ciudad como Los Ángeles? Claro que no es un solo pozo el que abastece a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Por el tamaño de Los Ángeles, hay unos 50 pozos, pero simplemente porque se tirara uno de los pozos, la mortandad indudablemente hubiese sido terrible. Terrible. Entonces se comienzan a preocupar por ahí. A raíz de eso, los gringos toman la decisión de sacar el Bioterrorism Act. El Bioterrorism Act 2002. Lo vamos a conocer ahora, vamos a ver el original del Bioterrorism Act. Es un dispositivo legal. Act es como una resolución. Como acá en Perú decimos resolución ministerial. Esto es un act. Es una resolución de gobierno que se convierte luego en ley, porque la firma directamente el presidente de la República. Indudablemente en ese momento ya no era presidente Bush, era presidente Obama. Entonces toma la decisión de decir, ¿sabe qué? Vamos a protegernos de la posibilidad de que alguno de estos locos pueda de alguna manera afectar los servicios de agua potable públicos en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Vamos a protegernos. Y por ahí empezaron. Y luego dice, oye, pero ¿y qué tal si un fulano viene y envenena alguno de los alimentos que fabricamos aquí en Estados Unidos y comienza a matar gente? Entonces vamos a estirar el alcance del Bioterrorism Act también a alimentos. Y siguen estirándolo hasta que llega un momento que dicen, ¿sabe qué? Vamos a estirarlo hasta los países que nos venden alimentos. Y ahí quedó, entre todos los países que le venden alimentos a Estados Unidos, está el Perú, indudablemente. Entonces en el momento que ellos dicen, vamos a ampliar el alcance de este act, de esta resolución, a todos los países que producen, transportan, envían alimentos que van a ser consumidos dentro de los Estados Unidos, vamos a incluirlos dentro del acta. Quiere decir, una ley hecha por los Estados Unidos, para los Estados Unidos, para los Estados Unidos. Fíjense que le pongo énfasis cuando lo digo, para los Estados Unidos, termina alcanzándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede ir y decir, oye, haz leyes para tu país, tú no tienes por qué meterte con el mío. Estados Unidos tranquilamente podría contestar ahorita, y la Unión Europea igual, nosotros no nos estamos metiendo con tu país, nos estamos metiendo con nuestro país. Lo que estamos diciendo ahí es que ningún alimento producido en cualquier parte del mundo, pero que va a ser consumido dentro de los Estados Unidos, podrá entrar a mi país. Entonces fíjate que el dispositivo legal es para mi país. No podrá entrar a mi país si es que no cumple con todo este reglamento. Espero que lo hayan entendido, porque ese es el amplio espectro, es el amplio alcance dentro del cual estamos inmersos nosotros en este momento cuando hablamos de normatividad alimentaria.
Entonces, cuando uno comienza a mirar cuál es la normatividad establecida por el Food and Drugs Administration para todas las empresas que acá están en el Perú, manufacturamos, procesamos, elaboramos alimentos que van a ser vendidos porque van a ser consumidos en los Estados Unidos, uno se da cuenta y dice, este es todo el alcance, y lo comparamos con los dispositivos peruanos, indudablemente, con todo el respeto que merecen las autoridades peruanas, los dispositivos peruanos resultan siendo pues un juego de niños. Resultan siendo demasiado infantiles, demasiado, muy poco exigentes. Y muy poco exigentes porque, y es indudable, la razón es muy simple, a ellos ya les pasó lo que les pasó y no quieren que les vuelva a pasar. Y lógicamente, llevado a la explicación más simple, a lo más elemental, uno se pregunta, pero al fin y al cabo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acabamos de ver que han matado a Bin Laden hace un poco tiempo, pero ese fulano vivía a todo trapo. Bin Laden es un fulano que ha sido amigo de los Bush. Bin Laden ha tomado lonche en la casa de los Bush antes de septiembre 11. Bin Laden es un fulano que ha ido a las mejores universidades, pobrecito, así es que no sé dónde estará, si arriba o abajo, pero el hecho que ya no está con nosotros. Pero ese fulanito tenía títulos de las mejores universidades norteamericanas e inglesas. O sea que no vaya a pensar que era un terruco común y corriente como los que tenemos ayudando a los narcotraficantes aquí, ¿no? Era un tipo altamente capacitado, preparado, culto. Pero de Yapa, para lograr ese estatus de educación y de cultura, el fulano era altamente rico, altamente millonario. Entonces, el raciocinio de los gringos, me imagino, porque no me lo ha dicho nadie, lo que pasa es que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de cómo han razonado los gringos. Los gringos han dicho, ¿esos fulanos tienen plata? Tienen plata. Podrían ir tranquilamente a un país en vías de desarrollo donde hay pobreza y convencer a uno nacional de ahí y decirle, oye, tú no tienes plata, no, pero ¿sabes qué? Vamos haciendo una compañía para dedicarnos a fabricar alimentos para venderle a Estados Unidos. Sí, pero yo no tengo plata, yo la tengo, yo la pongo. Vamos haciendo una plantota. Y desde aquí vamos a comenzar a exportar alimentos a Estados Unidos. ¿Quién? Miren, me atrevo, y esto es todo un atrevimiento de mi parte, por lo cual pido disculpas. ¿Quién de nosotros ante una propuesta así diría no? Salvo que esté loco. Todos diríamos sí, ya, listo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las intenciones detrás de las palabras. Aceptaríamos, muy probable que aceptaríamos. El más cauto, el más prudente, quizá dijera, voy a averiguar quién es este pata, vaya a hacer cosas que me meten problemas, ¿no? Está lavando dinero, a lo mejor es coquero, va a meter dinero de la coca acá, y luego voy a después meterme yo un montón de problemas, y por ahí a lo mejor, pero yo estoy seguro que lo último que se nos ocurriría es decir, este fulano es terrorista y lo que quiere es hacer una planta de alimentos aquí, y no va a mandar en un solo embarque masivo un montón de veneno para matar a un montón de gringos en un solo día, pero sí puede comenzar a incluir en los alimentos ciertos elementos que pueden ir enfermando poco a poco a la gente que los va consumiendo allá y causar una epidemia o una pandemia en los Estados Unidos como resultado de la ingesta diaria o interdiaria o semanal de alimentos a los cuales se les está inoculando, se les está poniendo un elemento nocivo para la salud humana. Estoy seguro que ya me entendieron. Yo pienso que por ahí ha sido el raciocinio de los gringos cuando tomaron la decisión de escribir el Bioterrorism Act 2002 con todos los elementos de detalle que vamos a conocer ahora. Para complementar este preámbulo, este prólogo al tema que vamos a tratar hoy, que dicho sea de paso, es amplísimo, 4 horas es muy poco para tocar este tema, normalmente este curso toma 16, 18 horas, pero vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para poder colocar las ideas principales en el conocimiento de ustedes. El asunto es que una vez que Estados Unidos entra
y hace compulsivo, vuelve ley del Bioterrorism Act el 5 de enero del 2010. Bueno, el bioterrorismo es 2002 y dio un plazo para que los países en vías de desarrollo se adaptaran a la nueva modalidad. Esa nueva modalidad empezó a regir en calidad de obligatoria a partir del 5 de enero del 2010. Indudablemente que en este momento ya es totalmente obligatorio. Pero ¿qué resulta? Que por ahí, por el 2005-2006, después de que salió la resolución en los Estados Unidos, algunos países europeos comenzaron a sentir la misma preocupación. Oye, si esa cosa le ha pasado a Estados Unidos con toda su CIA, su FBI, todo su servicio secreto y todo lo que tienen los gringos, ¿por qué esa cosa no nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Esa es la pregunta que estoy segurísimo que se han hecho todos. Sí nos puede pasar, sí nos puede pasar. Si le pasaba a los gringos, nos puede pasar a nosotros con más facilidad. Si los gringos están tomando sus medidas preventivas para que no les pase, mejor vamos tomando nosotros también las medidas preventivas para que no nos pase. Entonces resulta que ellos establecen de frente la obligatoriedad del FSC 22000, que no es otra cosa que el ISO 22001. El ISO 22001, solo que más estricto. Entonces imaginan, la situación cambió drásticamente. Antes la autoridad sanitaria para alimentos, la más exigente del mundo, era el Food and Drugs Administration, el FDA. Y cuando la Unión Europea toma la decisión de utilizar certificaciones obligatorias, aparecen en Europa, no en Estados Unidos, aparecen en Europa el GFSI, este es el Global Iniciativa Mundial para la Inocuidad Alimentaria, Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria, SAFER. La palabra inocuidad no existe, esto lo dije en la primera vez que estuvimos reunidos aquí cuando hablamos de Gaza. La palabra inocuidad no tiene traducción al inglés. Entonces, cuando nosotros decimos inocuidad alimentaria en castellano, los gringos lo traducen como food safety. Entonces, esto debe ser traducido dentro de sus mentes como inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria. Entonces hay una iniciativa que nace allá. Ahora vamos a conocer su página, vamos a ver qué es lo que hace, cómo funciona. Y fíjense, es una entidad sin fines de lucro. Es una fundación. Sin embargo, la pregunta es, ¿quiénes están detrás de esto? Mientras que aquí está el USA Government, el gobierno de los Estados Unidos. Acá no está el gobierno de la Unión Europea detrás de esa iniciativa. No está. Son los minoristas, la unión de minoristas, los que venden al por menor alimentos en la Unión Europea, los que están detrás de esta iniciativa. Y esta iniciativa está gerenciada, o sea, en el día a día, en el trabajo de gerencia del día a día del Global Food Safety Initiative, están metidos otra fundación que se llama el Forum en inglés, el Forum, donde están representados las cadenas de supermercados más grandes del mundo. Esto nació en Europa, se ha desarrollado en Europa. La iniciativa fue constituida en la capital de la Unión Europea, o sea, en Bélgica,
Bruselas es la ciudad capital de Bélgica y es la capital de la Unión Europea. El GFCI fue constituido como fundación sin fines de lucro en Bruselas. No recuerdo la fecha, pero ahora lo vamos a ver. Y los que manejan eso son gente que trabaja directamente en las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, del mundo, de Europa, concretamente de Europa. Hoy la iniciativa ya no está centrada solamente a Europa, como cuando recién empezó, sino hoy la iniciativa ya abrió sucursales en los Estados Unidos, en Canadá. No se olviden que el único país auténticamente sano desde el punto de vista económico-financiero que queda en todo este continente es Canadá. El único país que hace muchísimos años que no tiene deuda externa. Por ahí de vez en cuando a ustedes les debe entrar como spam a su correo una invitación para ir a trabajar, a vivir a Canadá. Canadá sigue siendo el mejor país para vivir de todo el continente americano. Cuando digo continente americano estoy hablando de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. He tenido oportunidad de conocerlo, es un hermoso país. Pero no se olviden que a ellos no les ha afectado la crisis, para nada. Su vecino está moribundamente en crisis y a ellos no les ha hecho pero ni cosquillas. Es una economía muy sana, muy sana, muy fuerte, muy bien manejada. Y lógicamente lo que ha hecho es simplemente seguirse acogiendo a la seguridad del Food and Drugs Administration. De hecho, mira, tú has manejado la seguridad de mis alimentos para todos los habitantes del país acá, síguela manejando tú. Entonces, que quede bien claro, que sigue siendo FDA, el Food and Drugs Administration, la entidad que no solamente maneja la seguridad alimentaria para los Estados Unidos, sino Estados Unidos continental, pues el país mismo, Alaska, que es un estado de ellos, Hawái es otro estado de ellos, Puerto Rico, que es otro estado de ellos. Entonces, el FDA ha dicho que el alcance del Bioterrorism Act del 2002 involucre a todos esos países. Y bueno, como Canadá le dijo, méteme ahí también, lo tienen a Canadá también metido ahí. Entonces, todo lo que vamos a aprender hoy sobre normatividad alimentaria internacional toca a Canadá también. Antes de empezar a presentar el material, antes de empezar a conocer estos sites, vamos a conocer la fuente misma, el original, los mismos sites de las entidades, vamos a ir traduciendo poco a poco. Un poco lo que he dicho, un poco lo que no he dicho, pero fundamentalmente cuál es la raíz desde la cual nace toda la normatividad alimentaria que rige en nuestros países. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento sobre el tema que hemos tratado de introducción? Si hay alguna pregunta, por favor, háganla ahora porque ya este tema no lo volvemos a tocar. Ya nos vamos a meter directamente a normatividad. ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Vamos a entrar primero a mirar qué cosa es GF, el Global Food Safety Initiative, porque al fin y al cabo es muy importante que vean dónde nació todo esto. Solamente con esas iniciales uno ya está dentro, me imagino. Ahí está. Bienvenido a la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Vamos a entrar ahí.
En algún momento va a pasar por la mente de ustedes la siguiente curiosidad o la siguiente pregunta. Si quieren volver la pregunta, la vuelven. ¿Por qué esta gente está más organizada que los Estados Unidos? Número uno, es la primera pregunta, dice, si Estados Unidos maneja la normatividad alimentaria de todo el continente americano, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, ¿por qué Estados Unidos, o el Food and Drugs Administration, no tiene una organización de este tipo? La respuesta, si es que me hacen la pregunta, se lo voy a dar, y aunque no me hagan la pregunta, lo vamos a explicar. Muy bien, vamos a entrar ahí. ¿Qué cosa es GFSI? Repito, Food Safety se traduce como inocuidad alimentaria o como seguridad alimentaria. Empieza aquí haciendo la pregunta, ¿qué es GFSI? Y dice, la Iniciativa Mundial para la Inocuidad Alimentaria, GFSI, es una entidad sin fines de lucro, non-profit, una fundación sin fines de lucro, creada bajo las leyes de Bélgica en mayo del año 2000. En mayo del año 2000. Repito por tercera vez, en mayo del año 2000. Antes de septiembre 11. Septiembre 11 fue en el 2001. Lo cual quiere decir que la Unión Europea, sea como fuere, no solamente se ha convertido en la primera potencia económica del mundo, sino que además tiene programas previsionales, porque esto es previsión, con los cuales ha superado a Estados Unidos hace un montón de tiempo. Se están adelantando a lo que les puede suceder. Y no, ellos, yo estoy seguro que cuando formaron la iniciativa en el año 2000 en Bélgica, de ninguna manera ellos pensaban en terrorismo. Pero sí estaban seguros de que el avance de los problemas de contaminación mundial, si ellos no se preocupaban por eso, les iba a pasar por encima. Los iba a sobrepasar su capacidad de control. Entonces, en vez de crear una entidad compulsiva como es Food and Drugs Administration, es una entidad compulsiva, ahorita con la nueva ley lo vamos a leer, tienen autoridad para retirar un contenedor, 2 contenedores o los contenedores que sean de la línea de aduana y llevarlos y proceder a su incineración inmediata, nada más que porque tienen dudas de que esos alimentos no son seguros para los consumidores. Hasta antes de que se diera el Bioterrorism Act, Food and Drugs no tenía esa autoridad. Los podía retirar, sí, los mandaba a un sitio que se llamaba la cuarentena, los ponía en cuarentena y llamaba lógicamente al dueño, le decía, oye, ¿sabes qué? No te voy a dejar entrar con eso, te los llevas en el mismo buque, en otro buque, pero te los llevas. Hoy no, hoy los incineran, sin más ni más. Entonces, avancemos en la lectura de esto para conocerlos. Creada bajo la ley de Bélgica en mayo del 2000. Fíjense que dice, el gerenciamiento diario o la gestión que se hace diariamente en la iniciativa es realizada por el Foro de Bienes de Consumo, Consumer Goods es bienes de consumo. Bienes de consumo son todos aquellos que compramos y los consumimos al toque. Bienes de consumo, en primer lugar, alimentos. Bienes de consumo, en primer lugar, alimentos. Bienes de consumo, en segundo lugar, todo lo que es vestido, calzado. Y por ahí vienen otros bienes de consumo, pero un auto no es un bien de consumo, por si acaso. Una casa no es un bien de consumo. Entonces, bienes de consumo. Los gringos lo llaman consumos, o sea,
lo consumo. Muy bien. Dice que la gerencia de la iniciativa, la gerencia del diario, la gestión diaria de la iniciativa es realizada por el Foro de Bienes de Consumo. Vamos a ver quién es el Foro de Bienes de Consumo, porque ellos son al fin y al cabo los que están moviendo a la GFCI. Ya estamos en el foro y vamos a ver quiénes son. Entramos ahí, who we are, vamos a leer su historia chiquita nada más. Entonces dice, este foro fue creado por la unión del CIES, que es la entidad o el cuerpo industrial de bienes de consumo más preeminente en alimentos, el CIES. El CIES es el cuerpo industrial de bienes de consumo más preeminente. Preeminente es más importante en alimentos. Se unió con el Global CEO, que era el Foro Mundial de Iniciativa Comercial. Entonces se juntaron los dos y dieron como resultado el Foro de Bienes de Consumo, que es lo que estamos visitando, el Foro de Bienes de Consumo. Foro de Bienes de Consumo. Entonces dice, uniendo a dos plataformas colaborativas de manufacturadores y minoristas. La palabra retailer es minorista. Mundiales, reuniendo a dos plataformas colaborativas de manufacturadores y minoristas. Esta nueva asociación une no solamente a las dos entidades líderes mundiales de bienes de consumo al por menor y a los manufactureros, sino que también une a especialistas regionales e independientes. Tiene como mandato de sus miembros desarrollar posiciones comunes para solucionar de manera práctica los problemas que son estratégicos clave que afectan la industria de bienes de consumo. El centro, la focalización, es crear un proceso de mejora colaborativo no basado en competencia, que no sea competitiva, y proveer una red de trabajo a través del liderazgo y el intercambio de conocimiento. Y fíjense quiénes son los dos principales. La organización tiene dos presidentes. Uno es Lars Olofsson, que es el CEO, el Chief Executive